Se habla de que las mujeres no tienen componentes sociopáticos. En Ecatepec, en la zona que ahorita estoy trabajando, a diferencia, por ejemplo, de Tepito o Reclusión, Santa Marta, etc., es una situación de no vínculos, pero no solamente entre varones, sino entre mujeres, donde el principal factor de trata es la propia madre o las personas más allegadas, ¿no? A las niñas desde una edad de 3, 4 años, ¿no? Que inicia el proceso de violencia. Mi pregunta es entonces, a la respuesta que previamente había dado sobre la resolución o uno de las probables respuestas que puede haber para este tipo de vinculación en sociedades que van en crecimiento y que mayoritariamente se vinculan con hombres, ¿no? Por ser el foco rojo de feminicidios, pero que en realidad el componente interno pues resulta ser pues las mujeres. Sería bueno que queden grabadas las preguntas también, ¿no? Porque son bien interesantes, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, ¿cómo terminamos la sesión anterior? Hablando de que no bastan, un cuerpo de mujer no garantiza nada. ¿Se acuerdan que dije que Margaret Thatcher era una mujer? Sin embargo, fue de todos los primeros ministros de las Islas Británicas la que más perjudicó, ¿no?, la liberación de las mujeres, porque cerró todas las creches públicas, o sea, obligó a las mujeres a volver para casa, o sea, no las liberó más del trabajo no reconocido del cuidado y obligó a las mujeres a salir de sus profesiones, de sus estudios, de sus trabajos, porque les cerró todas las creches públicas. Eso lo hizo una mujer, no lo hizo un hombre. Entonces, pensando en esto y en la pregunta que me haces, ¿no?, de las madres que venden a sus hijas para la trata, o sea, que no hay una vincularidad, una solidaridad femenina. Primero habría que realmente ir en profundidad en ese dato y ver cantidades. Ahí sí habría que realmente hacer una cuantificación. ¿Cuántas, qué proporción de mujeres hace esto, ¿no? Porque el mundo femenino sí tiene estructuras de blindaje, de vincularidad, también las tiene de competencia, o sea, pero sí hay en el mundo femenino restos, jirones del espacio doméstico de la vida comunal, hasta en las capitales, hasta en los grandes centros. Esa cocina, ¿no?, que es el espacio de las mujeres, que es el espacio político de las mujeres, donde muchas formas de ayuda mutua, conversaciones, donde se aprende a ver el mundo, se aprende las sospechas sobre el mundo, sobre las artes, ¿no?, del poder femenino en el mundo, blindaje, formas de protección. Eso existe hasta en el medio de las grandes metrópolis. Yo les llamo jirones de comunidad. Entonces, dudo mucho que en ese espacio ahí no exista eso. Eso lo veo imposible. O sea, habría que ver qué proporción de mujeres trafica de esa forma con sus propias hijas y cuáles son las condiciones que producen esa ruptura de solidaridad, esa ruptura de mutua protección que es tan característica de la vida de las mujeres. Dicho esto, paso a la segunda parte de esa pregunta, que es lo siguiente. Cuando hablamos de patriarcado, estamos accesando, estamos activando, sabiéndolo o no, la noción de hegemonía. El patriarcado es hegemónico, es como todas las personas, hombres y mujeres, miramos el mundo. O sea, es un patrón de pensamiento hegemónico. O sea, es el orden del discurso en términos Foucaultianos.
O sea, nadie, absolutamente nadie, está afuera de ese orden del discurso, a no ser que lo rasgue, que le vaya generando una agramaticalidad, o sea, una fisura, una brecha, que le abra abriendo una herida a ese orden. No es posible sustituirlo, inclusive esto va inclusive a la pregunta anterior sobre el feminismo faccional. No podemos hablar de sustituir un patriarcado por un matriarcado, es una imbecilidad de todo tamaño. Eso no existe, no se puede hacer, y además la estructura sería la misma. O sea, en fin, y eso lleva tantas consecuencias, ¿no? Construir un estado femenino, por ejemplo, es también una cosa, pero no tiene el menor sentido. Una gestión femenina estatal tampoco tiene el menor sentido. Vamos a llegar a eso a lo largo de las clases. Entonces no es por ahí, porque estamos hablando de un orden del discurso totalizado, o sea, de una subjetividad compartida por todos los bienes, los que nos permiten comunicarnos. Entonces la mirada sobre el mundo de todas las personas es la mirada patriarcal. O sea, y la entropía va en esa dirección. O sea, la contraentropía, o sea, la construcción de un mundo mejor implica un trabajo. No se puede realizar sin un trabajo de ruptura, de desobediencia, de insurgencia, de erosión del discurso, de erosión de la hegemonía. No es una sustitución de la hegemonía, no voy a sustituir la hegemonía patriarcal por una hegemonía matriarcal, no se trata de eso. Se trata de una erosión del orden, una movida del piso, como le decimos nosotros, ¿no? En portugués se trata de puxar o tapete, o sea, jalar la alfombra donde todos estamos parados y producir un estremecimiento general. Ese es un trabajo lento, colectivo, ni siempre deliberado, es una desobediencia cotidiana. Depende, ahí nos acercamos al método de los postestructuralistas, ¿no? Con su manera de cambiar el mundo, con una desobediencia, con pequeñas desobediencias, agramaticalidades, es la forma en que me gusta llamarlo, o sea, no performar de la manera en que se espera que performásemos. Yo lo hago ustedes bien, yo lo hago siempre. Es mi manera, primero intuitivamente, primero fue una manera mía de dar clase intuitiva, después me empecé a reflexionarlo y me di cuenta de la manera mía de hablar, de dar clases, de profesora, de ser alguien que piensa, de delantal y haciendo huevo frito. Entonces el orden se rompe ahí, porque uno lo rompe, porque uno va desobedeciendo en pequeñas desobediencias, ¿no? Pero si no, fuera de este esfuerzo cotidiano, de la desobediencia cotidiana, de la falta de la indisciplina cotidiana, como dirían los postestructuralistas, de la pequeña indisciplina cotidiana, fuera de esto, el mundo es el ojo con que miran todas las personas, la vida, el cuerpo de los otros. El mundo es un ojo patriarcal. Las mujeres podemos descubrir en nosotros un fragmento del otro ojo que fue cancelado en el proceso, en el camino a la colonial modernidad. Lo voy a explicar mejor en la próxima clase. No. Pero en el camino a la colonial modernidad fuimos, o en la conferencia también, ¿no? En algún momento me voy a repetir, porque si no, también no se puede. Pero por eso nos encontramos en la vida a veces con nosotros mismas, mirando al mundo con el ojo patriarcal, juzgando a los otros con el ojo patriarcal. Las pequeñas traiciones entre mujeres, ¿no? Las pequeñas las envidias, la competencia, todo eso entre mujeres, que eso está plantado de una manera en que la fragmentación entre nosotras, ¿no? Cosa que en la vida comunal no es tan fácil, porque hay instituciones que son solo de mujeres. Nosotros no tenemos eso, no hay más, tendríamos que reconstruirlo. Hay lazos obligatorios, rituales, laborales entre mujeres en el mundo comunal. ¿Se gusten o no se gusten? No es que la vida es porque hay todo eso se abraza, no, hay conflictos, pero hay rituales y labores obligatorias que son
que obedecen a la división del trabajo por sexo, por género diríamos. Entonces quiero decir que hay mujeres patriarcales, como Margaret Thatcher, que acabo de decir. O sea, hay mujeres que benefician con su trabajo y con su acción a los hombres. Eso no tiene nada de extraordinario, eso es así en todas partes. ¿No? Si nos observamos detalladamente, nosotras mismas nos vamos a encontrar vendiendo a nuestra hija en algún momento. O sea, cuidado con la demonización, cuidado, porque esta cuestión del faccionalismo, la demonización del otro, el ellos, el ella. Cuando empecé mi trabajo en la cárcel de Brasilia con un equipo grande de estudiantes, fue mi primer trabajo, el solicitado por el secretario de Seguridad Pública, que por qué hay violación en una ciudad planificada de esa manera que está creciendo. Entonces fui yo con mi grupo, con mi equipo, a trabajar a la cárcel, a entrevistar violadores. Les voy a contar también sobre eso en la clase. Entonces, escuchaba a los estudiantes decir, ¿por qué ellos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? ¿Por qué ellos? Entonces los llamé y les dije así. O sea, ellos los presos, ¿eh? Nosotros los buenos, ellos los delincuentes. Y les dije así. La próxima vez que yo escuche a una persona usar la palabra ellos en este equipo de investigación, está fuera del equipo. No existe el nosotros y el ellos. No existe la superioridad moral. El peor enemigo de la humanidad, la trampa de la humanidad, el villano de la humanidad es la superioridad moral. Donde la veamos aparecer, mi código, mi práctica, mi código para mis prácticas como persona humana y como profesora es persecución a la superioridad moral, la eliminación de la superioridad moral. ¿No? Es que está libre de todo pecado, que tire la primera piedra. Nos olvidamos de uno de los más importantes consignas evangélicas, que es esa: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No existe esa persona. Todos vendremos nuestra hija algún día. ¿Otra pregunta? Yo quisiera preguntar, bueno, más bien que nos pudieras profundizar un poco lo que es el fundamentalismo y por qué en este momento está emergiendo, de acuerdo a lo que has planteado, como algo planeado, provocado. Eso es como has planteado, que es una nueva época, y me gustaría que, más allá de las interpretaciones que hemos escuchado, leído de que es una reacción a los avances del feminismo y del movimiento LGTB, o sea, ¿cómo lo vinculas tú con cuestiones estructurales y con el tema del capitalismo y con la violencia? Porque creo que esa es una visión compleja que tendríamos que comprender más. Hay que pensar bastante sobre eso. Yo avancé por un lado en pensar esto que me estás, en responder esto que me estás preguntando, pero soy plenamente consciente que falta pensarlo más. Una vez cuando mi pensamiento para responder esa pregunta se inicia en el 2013, cuando fue Viena más 20, en una gran reunión, un juicio simbólico, ¿no? Un tribunal simbólico en Bilbao, que se llamó Viena más 20, a los 20 años del encuentro de Viena, que fue la primera vez en la historia que se pronunció la idea de los derechos humanos de las mujeres. Ya pensaron, 1993. 1993 fue la primera vez que Naciones Unidas pronuncia la categoría derechos humanos de las mujeres. Es absurdo, ¿no? Es increíble. Entonces hizo una reunión, ese tribunal simbólico, que se llamó Viena más 20. Y ahí se me ocurrió una imagen cuando fui a hablar, que es la imagen de, ¿vieron en los circos la pirámide invertida? Los equilibristas, ¿no? Que hacen una pirámide invertida, que son
hay de motocicletas, hay de personas, va abajo uno y se le van sumando 2, 4, 6 equilibristas hasta formar una inmensa pirámide, ¿no? Y el de abajo a veces va en una moto y van todos así, ¿no? Si se saca la moto del lugar, se saca el que está en la base de la pirámide de equilibristas, todos caen. Y yo en esa reunión pensé el patriarcado así. O sea, el patriarcado como el que está abajo, o sea, es la opresión fundante. O sea, es la desigualdad fundante, la expropiación de valor fundante, ¿no? Históricamente fundante. Fundante en la historia misma de la especie. Y voy a explicar por qué. Entonces, sí, lo que pienso yo es que, porque como te expliqué, el poder no puede ser observado, o sea, no se sabe cómo es el Tea Party y esas Koch y Koch y todas esas varias formas, esos think tanks, ¿no? Que congregan en realidad y contratan grandes mentes, grandes inteligencias, ¿no? Para agendar el poder, o sea, para agendar estrategias que permitan mantener el poder en las manos del país que lo tiene, o sea, del imperio. O sea, y además, bueno, un país trabaja a favor de la propia manutención de su propio poder, por vías éticas y no éticas, pero es así. Universidades, ¿no?, que proporcionan los cerebros para ese agendamiento de nuestra historia, etc. Es muy difícil competir con eso. Pero yo creo, la impresión que tengo, es que esa vuelta al moralismo, que es el primer momento de eso que vemos hoy como fundamentalismo, es porque, a pesar de que el pacto multicultural no tocaba el centro reproductivo del capital, o sea, el núcleo, el centro de gravedad del sistema, cuyo proyecto histórico tiene en su norte la meta de la acumulación-concentración. El multiculturalismo no lo tocaba, pero de alguna manera es muy probable que se haya percibido que hay una dimensión simbólica del poder muy importante, cuya primer vocabulario, como digo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, cuya primera retórica, cuyo primer vocabulario es el vocabulario de género. O sea, la primera forma en que se aprende la opresión, o sea, la desigualdad de valor en la interacción social es en el género. Y eso es tanto en la vida individual, eso yo lo argumento bastante en el libro Las estructuras, tanto en la vida, tanto en la escala ontogenética de la vida del individuo, como en la escala filogenética de la vida de la especie. Entonces, si el multiculturalismo toca eso ahí, toca la pedagogía de la desigualdad, toca la pedagogía misma, donde todos nosotros aprendemos el ojo hegemónico, o sea, el ojo patriarcal. Se aprende ahí en la escuela de patriarcado, o sea, la familia. La familia es el lugar donde vamos a aprender la palabra que vale más y la palabra que vale menos. Esa jerarquía de valor que es el género. Entonces, si tocas ahí, podés ver un mundo realmente ecualizado, un mundo de personas. Es una gran amenaza a todas las otras, al edificio de los equilibristas, ¿no? A todo el edificio, de todos los poderes. Ahí hay un aprendizaje de que es posible desmontarlo. O sea, una vez una estudiante nuestra allá en Brasilia, no mía, pero conozco su tesis, estudió el circo. Y algo que ella descubre en ese estudio de la vida circense nos sirve aquí. Ella le explicaron en la época en que los circos tenían animales, usaban animales, cómo era posible mantener un elefante en un circo. Y la forma en que es posible mantenerlo es que cuando él es chiquitito, cuando es el elefante niño, está encadenado y él no puede romper esa cadena. A medida que él crece, él puede romper esa cadena, pero nunca se le deja saberlo. O sea, él nunca adquiere la experiencia
de que creció, de que podría romper esa cadena, porque jamás nunca se lo deja vivir sin cadena. Entonces romper el patriarcado fundante, lo que llamo en mi libro, en las estructuras, la prehistoria patriarcal de la humanidad, yo digo que hasta hoy, hoy, desde el inicio del proceso de especiación, ¿no?, hasta el presente, que ha cambiado de fecha, ¿no?, 40.000 años atrás, ¿no?, proceso de especiación, hasta el presente, la era histórica, para mí, no ha cambiado. Hemos estado permanentemente atravesando la prehistoria patriarcal de la humanidad. Si esa prehistoria patriarcal de la humanidad se atravesase, ahí la historia cambia. Esa es la única manera, como la única manera de parar la guerra, las pandillas, las patotas, las maras, es desmontando el mandato de masculinidad, y ahí la historia cambia. También desmontando el patriarcado, o sea, mostrándole al elefante que puede existir sin cadenas, o sea, que él puede romper las cadenas. También ahí la historia cambia la era histórica en que vivimos, que es la prehistoria, en mi percepción, en mis categorías, es la prehistoria patriarcal de la humanidad, y podríamos pasar a la historia. Yo creo que ese movimiento se hace, que no se hizo jamás, o sea, no hubo nunca una revolución, o ese pasaje se hace, y la manera de hacerlo es complicada, porque no es un cambio de manos de mujeres para hombres, o sea, no es vamos a matar todos los hombres, es una cosa absurda, ¿no? Muerte a los hombres, o sea, subordinación de los hombres, ese no es mi feminismo, es otra cosa lo que estoy hablando. Vamos todos, hombres y mujeres, a desmontar ese mandato de masculinidad y deshacer las bases de esa prehistoria, y ahí sí yo creo que sobrevivimos como especie, o si no, la vida misma de la especie queda comprometida. Para mí, yo tengo a veces de certeza visionaria con relación a eso. Entonces, el fundamentalismo hoy viene de esa reacción, y el fundamentalismo viene de la percepción de que ahí habría un viraje, un giro histórico, que de alguna manera lo estamos viviendo, es casi que inevitable. O sea, una reacción, no es una reacción a que, en fin, no es una reacción a los pequeños cambios en la vida de la mujer, es una reacción al cambio de la historia, que es algo mucho, mucho mayor que lo que estamos entendiendo como la liberación de las mujeres en un sentido muy superficial del término. ¿Entienden lo que estoy queriendo decir? Entonces, ¿por qué estoy diciendo que acompaña la historia de la humanidad? Porque existe el mito adánico, que es el mito de la desobediencia femenina, esa estructura que dice la mujer, Eva, ¿no?, cometió una desobediencia y entonces tuvo que ser castigada, y en ese castigo la historia comienza, la historia humana comienza, el Génesis. Ese mito de la indisciplina femenina, del delito femenino y el disciplinamiento masculino y el principio de los tiempos para un determinado pueblo es universal. O sea, no es universal el mismo mito, la estructura es universal, la estructura de la indisciplina femenina y el castigo de los hombres y la toma del poder por los hombres es universal. No puedo decir que existe en todas las sociedades conocidas, pero sí puedo decir que está en todos los continentes, está en sociedades, en pueblos que habitan los 5 continentes. Entonces, esa distribución planetaria nos está hablando de que es un mito arcaico, o sea, de que es una fórmula mítica muy arcaica porque pudo distribuirse por el planeta. O sea, comienza en el origen de los tiempos, en el proceso mismo de especiación, y vincula a el inicio de la humanidad a la subordinación femenina, al patriarcado.
Claro que el patriarcado va a tener varias formas, no es un único patriarcado, hay modulaciones, es histórico también. Pero es histórico también porque ese mito necesita ser narrado. Si no hubiera una narrativa mítica, uno diría que es natural. Si fuera natural, no necesitaría de un cuento. Necesita de un cuento amparado por una legislación, por una normativa, porque no es de la naturaleza, sino del orden político. Entonces, el pasaje de la naturaleza, ¿no?, el dominio del macho por su envergadura física y por su agresividad, pero la naturaleza es más democrática que las sociedades humanas, ¿eh? Hay situaciones en que hay una mujer que lidera el grupo, la horda primate, en fin, hay formas no patriarcales, los bonobos de gestión política del grupo primate. O sea, es mucho más democrática. Cuando nos dicen contra natura está muy equivocada. La naturaleza es mucho más trans, ¿no? Como mismo Jurassic Park, ¿no? ¿Vieron la película? Pero no se van a, estos dinosaurios no se van a reproducir de ninguna manera porque hay solo, no me acuerdo si eran solo machos o solo hembras o huevitos, y de repente hay un montón de... porque transitaron, porque en varias especies hay tránsito de un sexo al otro. Hay mutación, hay tránsito, hay trans en la naturaleza, ¿no? Y ningún dios les dice, ¡ay! No, Dios también lo creó ellos, ¿no? Unas mosquitas, creo que son los pescados, los dinosaurios. Pues está basado en ciencia, Jurassic Park. Y Dios no les dice a ellos que no, a nosotros que sí, que Dios es injusto. ¿Qué más gestionado, administrado por la divinidad que los animales, que la naturaleza? Entonces nosotros es político, por eso necesita la narrativa, necesita un cuento para decir sí, las mujeres son indisciplinadas y es necesario el falo, términos lacanianos, porque el libro de las estructuras es muy lacaniano en algunos momentos. Se necesita el orden masculino para que las mujeres no sean indulgentes, porque son muy permisivas, son muy perdonadoras, para que no sean indisciplinadas, para que no se vayan a comer la manzana por curiosear, son muy curiosas. Curiosidad, tu nombre es mujer, se dice en portugués, entonces, ¿cómo será la manzana? Entonces, todo eso hacen las mujeres, entonces es necesario el orden masculino para que no hagan esas cosas, no hagamos esas cosas, ¿no? Es un orden político, ahí empieza esa politicidad patriarcal que nos acompaña hasta hoy, hasta el presente. Cuando digo, voy a hablarlo más lentamente en las próximas clases, la violación es un acto moral, no inmoral, moral, lo hablamos mañana. Es un acto moralizador. Y es así en la cabeza de los violadores. Vean la violación de Artenko, que es realmente paradigmática, la de la viejita de 73 años. Es totalmente paradigmática. Castigo, ¿no? No tiene nada de deseo sexual. No hay sexualidad ahí, hay otra cosa. Hay libido, pero no es la libido como la pensamos. Pero eso no es lo de hoy. Yo hoy voy a redondar diciendo lo que fue lo de hoy, que al final cuando vi, cumplí. Pero entonces el fundamentalismo viene a eso, ¿ya? Viene a vigilar, a ejercer una vigilancia sobre un orden fundante, sobre todos los órdenes desiguales. Un orden de vigilancia sobre la pedagogía de la desigualdad de poder y de prestigio, que es el orden patriarcal. La clase de hoy era contar cómo viví una época feliz en la antropología de la religión, con mi tradición donde nadie mataba a nadie, en el culto afro-brasilero se recordaba un único caso que más tarde, muchos años más tarde, se podría haber llamado feminicidio, que fue
una pareja o una mujer mata a otra. El único asesinato de tipo de los que hoy llamamos feminicidio fue entre dos mujeres que eran una pareja y una mató a la otra y se recordaba con mucha pena, había sucedido 20 años atrás. Entonces en mi época feliz, donde estudiando una sociedad de mujeres sacerdotisas fuertes, dueñas de su espacio, soberanas de su cuerpo y de su vida, viviendo en un doblez de la sociedad, en un escondite que es la familia de Santo, la familia del Candomblé. Entonces, el título de mi clase de hoy era Pasando una antropología de la religión, o sea, una religión que creó un nicho de vida, creó un espacio, con un espacio nombrado y descrito en términos de domesticidad. La casa de Santo, la madre de Santo, el padre de Santo, los hijos de Santo, una comunidad política escondida en un nicho doméstico. Con sus formas propias, con el gran éxito, ¿no? El gran éxito estratégico, con la gran estrategia política de haber podido sobrevivir como civilización, escondida en un pliegue de la sociedad, a 500 años de masacre. A 500 años de masacre. Permaneciendo con su códice, lo que llamo el códice afro-brasilero, su códice filosófico religioso, sus pautas de comportamiento y de convivialidad, de arte, de estética. Entonces paso de eso, porque así se llama esta clase, de una antropología de la religión, y luego paso también, entonces en ese periodo también, después paso a estudiar la expansión de esa tradición afro-religiosa a donde no existía, que es el Río de la Plata, donde está el fotógrafo. Entonces pasa a ver rituales, pasa a ver la religión afro-brasilera, el candomblé en sus muchas variantes, en Montevideo y otras sociedades del Uruguay y en Argentina, en Buenos Aires. Estudié también, porque se expande porque tiene una construcción del género mucho más sofisticada e interesante y mucho más agregadora, que la construcción de género de las sociedades que la reciben, ¿no? Entonces tengo un texto ahí que se llama El factor de género, la expansión de la cultura yoruba en los países del sur, en los países del Río de la Plata. Pero de ahí paso también, y quizás eso pueda surgir en las otras clases, a otro estudio de religión y sociedad, que es entender por qué es la cuestión de la conversión al evangelio, la conversión a las nuevas iglesias evangélicas, sobre todo a las pentecostales, a ese evangelismo de ultraderecha y no al mainstream evangélico luterano y de las anglicano, ¿no? de las iglesias clásicas del mundo evangélico, sino a las nuevas formas del evangelismo y qué política traen. Ese es otro momento cuando paso a estudiar lo que les conté también. No fue tan mala, no fue tan fuera del plan de clases, ¿eh? Cuando paso a tratar de la territorialización, de la anexión de los cuerpos, de la expansión territorial como una anexión blanda, que les llamo en esos textos, de cuerpos que van a ser marcados por su nueva afiliación religiosa, y así la expansión de territorios religiosos en espacios nacionales donde antes no existían. Entonces, eso son varios textos, son unos 3 textos sobre nuevas territorialidades vistas a partir de la expansión religiosa de las nuevas iglesias. Dicho. Entonces, en ese momento me captura la antropología por demanda, o sea, paso a colocar mi caja de herramientas antropológicas, como explico en el libro La crítica de la colonialidad, a interpelaciones que invierten el orden de la interpelación. El antropólogo interpela al pueblo que quiere estudiar, interpela a los nativos, o sea, miembros de esas comunidades que quiere estudiar. En ese caso, en mi vida, yo primero de nuevo intuitivamente y después de una forma teorizada, invierto ese orden de interpelación y me dejo solicitar mi caja de herramientas para responder preguntas. Y la primera fue la pregunta sobre violencia. Se piensa la violencia contra las mujeres como una violencia de tipo íntimo. Mi lucha, mi esfuerzo, mi prédica a lo largo de todos estos años es de deslegitimizar y desprivatizar y desintimizar
la violencia contra las mujeres. O sea, mostrar que se trata de una violencia plenamente política. Y eso tiene que ver con la respuesta a esta pregunta también. O sea, es plenamente política, como el fundamentalismo no es religioso sino político, ¿no? Entonces, me cuesta mucho porque he trabajado muchos años, me di cuenta que son ya el 93 hasta ahora, 25 años, insistiendo en que paremos de ver toda la violencia contra las mujeres como una cuestión del morbo, el morbo psicopático, ¿no? Es una estructura política de todo tamaño, o sea, donde se origina. Si vamos a ver el Génesis, no tengo que volver a leerlo en detalle el Génesis, quizás ustedes o algunos de ustedes lo hayan leído más recientemente, ¿no? ¿Qué pasa, no? Cuando Eva es castigada, ¿comienza o se termina el mundo? Empieza y termina también. Termina una posibilidad del mundo, se cancela una posibilidad del mundo y se activa otra posibilidad del mundo. Se pierde una. Tenemos que ver si la que se pierde no era mejor que la que se ganó.